Mi nombre es Martín y tengo 35 años. Trabajo como geólogo, así que cuando terminé un proyecto reciente, decidí escapar a un lugar más tranquilo. Fui al Cerro de la Estrella, un sitio donde la naturaleza guarda muchos secretos. Lo que sucedió hace unas semanas, sin embargo, me persigue. Instalé mi tienda en un sendero poco transitado, y me sentí aliviado por el silencio. Solo estaba yo y el vasto bosque. Pero cuando la noche llegó, todo cambió. Alrededor de la medianoche, escuché algo. Murmullos. Era como si alguien hablara a lo lejos. Miré a mi alrededor intentando entender de dónde venía, pero solo había silencio. Las noches pasaron y los murmullos se hicieron más intensos. A veces creía escuchar palabras. Mis nervios comenzaron a disparar y pensé que eran otros campistas. En la tercera noche, vi sombras moverse entre los árboles. Me tensé y pasé un rato intentando calmarme. Caminé hacia donde creí ver algo, pero no había nada. Solo el viento soplando y mi propia respiración. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada noche me llenaba de ecos extraños. Al principio pensé que eran solo mi mente o el cansancio. Pero la verdad es que ya no estaba seguro. Veces pensé en irme, pero había algo que me decía que debía quedarme. Así que empecé a tomar notas de todo lo que escuchaba y sentía. Tal vez al ponerlo en papel, entendería lo que estaba pasando. Una noche, acostado en mi saco de dormir, escuché risas. Eran suaves, casi infantiles. Me senté de golpe, miré hacia la entrada de la tienda y mi corazón empezó a latir rápido. No debe ser nada, me dije. Tal vez eran animales, pero estaba asustado. Tomé una linterna y decidí investigar. Caminé hacia el lugar de donde provenían las risas. Las manos me temblaban. La luz de la linterna mostró sombras entre los árboles. «¿Hola?», grité, pero solo el eco respondió. Fue entonces cuando vi algo. Una figura se asomaba. No sabía si era real. Me quedé parado, sin poder moverme. Le pregunté si estaba bien. No hubo respuesta. La figura desapareció entre las sombras. El frío se apoderó de mí. Volví corriendo a mi tienda. Me preguntaba si mi mente estaba jugando conmigo. En esos días, las noches se volvieron una mezcla de paranoia y curiosidad. Escuchaba susurros que parecían acercarse más y más. Dormir se volvió casi imposible. La última noche, mientras intentaba descansar, escuché un susurro detrás de mí. Era como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí que ya era suficiente. Recogí mis cosas al amanecer y me fui del Cerro de la Estrella, sin mirar atrás. Lo que vi, lo que escuché, nunca lo olvidaré. ¿Eran mis ojos? ¿Mi mente? No sé, pero las voces siguen resonando en mi mente, y ahora cada vez que cierro los ojos, las oigo, susurrando secretos en la oscuridad. Capítulo 2. Ecos del pasado. Dejé el Cerro de la Estrella atrás, pero el camino hacia la civilización no era el alivio que esperaba. Mi mente estaba llena de imágenes de sombras que se movían y risas lejanas. Mi cuerpo seguía temblando por la adrenalina y el miedo que me habían acompañado en esos días. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que las voces se desvanecían, como ecos lejanos. Al llegar al pueblo encontré un pequeño café donde decidí detenerme. Pedí un café fuerte, con la esperanza de que me ayudara a centrarme. Me senté en una esquina, intentando procesar lo que había vivido. Los caras de los lugareños parecían normales, pero había algo en sus miradas. Eran cautelosos como si supieran algo que yo no. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida, escuché a dos mujeres conversando en la mesa de al lado. Hablaban del Cerro de la Estrella. Una de ellas mencionó un grupo de desaparecidos que habían sido vistos por última vez en esos bosques. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso esas historias estaban ligadas a las voces que había escuchado? No podía resistir la curiosidad. Me acerqué a la mesa y con un hilo de voz les pregunté sobre lo que sabían. Ambas me miraron con sorpresa. Una de ellas, con un aire nostálgico, me contó que el cerro tenía una historia oscura.
Dijo que había un lugar donde los ecos de aquellos que habían desaparecido aún podían escucharse. Murmullos de advertencia, susurros de advertencia. No podía creer lo que estaba oyendo. De repente, decidí que debía regresar. Un impulso emociona me guiaba. Quizás había respuestas allí, algo que necesitaba entender. Las voces no se irían sin que descubriera qué era lo que realmente sucedía. Regresé a mi coche con la determinación renovada, aunque el miedo se acumulaba en mi pecho. Cuando llegué al Cerro de la Estrella, el sol ya se escondía detrás de las montañas. La oscuridad caía rápidamente, y los ecos de la naturaleza comenzaban a resonar a mi alrededor. Noche tras noche me preparé esta vez. Traje grabadoras, faros y un cuaderno nuevo para tomar notas. Me establecí en el mismo lugar donde había estado antes, con la esperanza de que la historia se revelara. La primera noche, el silencio era abrumador. La ansiedad crecía mientras esperaba escuchar cualquier indicio de las voces que una vez me atormentaron. Pero no llegó nada. La segunda noche un leve murmullo se deslizó entre los árboles. Mi pulso se aceleró. Sabía que debía grabar. Con manos temblorosas, encendí la grabadora y me quedé en silencio, esperando. Entonces, por primera vez, reconocí una palabra clara. Martín. Me quedé helado. Esa voz era la misma. Esa noche, el aire cambió, y en lugar de tener miedo, me sentí atraído por una extraña conexión. Decidí seguirla. Con la linterna en mano me adentré en el bosque. Cada paso que daba parecía elevar mi ansiedad, pero también una extraña emoción. La voz me guiaba. Así llegué hasta un pequeño claro, donde encontré lo que parecía ser una antigua piedra cubierta de musgo. Sin darme cuenta, el aire se volvió espeso y pesado. Tan solo un susurro recorrió mi espalda. «Míralo», decía. Pero era diferente. Esta vez era más urgente. Sin pensarlo, extendí la mano hacia la piedra. De repente todo se oscureció. Las risas volvieron más fuertes, y las sombras comenzaron a moverse hacia mí. Me giré, pero no había salida. Las voces se multiplicaban repitiendo mi nombre. «Martín, ven». La oscuridad me envolvió, y supe que mi viaje apenas comenzaba. Capítulo 3. La sombra de lo desconocido. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad antes de que la luz me golpeara de repente. Abrí los ojos y me encontré en el mismo claro, pero todo había cambiado. La piedra estaba frente a mí, brillante de una manera que nunca había visto. El aire estaba más fresco y las sombras ya no eran solo sombras. Ahora parecían figuras vagamente definidas, como si estuvieran esperando por mí. Las voces no cesaban. «Martín», murmuraban, pero había algo más. Un eco de risa, de juegos olvidados, un sonido que me resultaba inquietantemente familiar. Di un paso atrás, mi corazón latiendo en un ritmo frenético. Las siluetas se movían, cobrando forma, danzando con una energía que me resultaba escalofriante. Quise huir, pero algo me detuvo. Un tirón en el pecho, como un hilo invisible que me mantenía en su lugar. Me forcé a mirar más de cerca. Había un grupo de niños, sus rostros radiantes y felices. Pero entonces noté sus ojos, vacíos, oscuros, y comprendí que no eran niños normales. Mi cabeza giraba. ¿Qué era esto? No podía ser real. Intenté pensar en mis amigos, en mi familia, pero esos pensamientos se volvían borrosos. Solo podía concentrarme en el eco de sus risas. «Ven, Martín», decían, «juega con nosotros». Miré hacia la piedra una vez más, y noté un grabado que antes no había visto. Era un símbolo, una especie de espiral, como un remolino. Sentí que la curiosidad me empujaba a acercarme, pero una parte de mí advirtió el peligro. Recordé las historias de los desaparecidos, las advertencias de las mujeres en el café. Esta era mi oportunidad, pero ¿a qué costo? «¿Quiénes son ustedes?», grité, tratando de aferrarme a la realidad. Las risas se apagaron, y un silencio inquietante llenó el claro. Los niños se detuvieron, y un chico más grande se adelantó. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos seguían siendo oscuros, penetrantes.
Nosotros somos... comenzó, pero la frase se desvaneció en un susurro que se mezcló con el viento. Las otras figuras estaban desapareciendo, dejando solo su eco. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, algo más cambió en el aire. Una sombra más grande apareció detrás de ellos, tan oscura que absorbía la luz del claro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Probablemente era un efecto de las sombras, pero la forma parecía tener una presencia propia, como si también estuviera observando. Cuando intenté retroceder me di cuenta de que no podía moverme. Estaba atrapado. Calmado, intenté recordar mi camino de regreso, pero la dirección se había desvanecido. Era como si el bosque mismo se hubiera reconfigurado. La voz del chico resonó de nuevo. ¿Vas a quedarte con nosotros, Martín? Hay mucho por descubrir aquí. No sabía qué responder. La tentación de sucumbir era fuerte, pero un destello de lucidez me dijo que debía luchar. De repente recordé la grabadora. Mi mano reaccionó y la busqué en mi bolsillo, presionando el botón de grabar. El miedo se convirtió en determinación. ¿Por qué están aquí? ¿Qué les ha pasado?, pregunté, mientras mi mirada se fijaba en esa sombra oscura que se movía detrás de los niños. La respuesta que obtuve no fue con palabras, sino con un frío que me atravesó. La sombra se acercaba, y algo en su esencia pareció reclamarme. La conexión se intensificaba mientras el aire se volvía irrespirable. Corrí. Corrí sin mirar atrás, a través del denso bosque, tratando de ignorar las risas que intentaban atraparme. Mi corazón retumbaba en mis oídos, una sinfonía de terror. Pero sabía que algo me seguía, al acecho. No podía detenerme. Tenía que encontrar la salida, tenía que escaparme. Sin embargo, una parte de mí sabía que esto apenas era el comienzo. Cuando finalmente llegué a la carretera, el bosque se cerró detrás de mí, y un grito sordo resonó en la noche. Sin duda, algo ya me había marcado. Quería volver, pero ahora, una inquietante pregunta se afianzaba en mi mente. ¿Estaría a salvo, o solo había comenzado a desentrañar el misterio de lo que yacía en el Cerro de la Estrella? Capítulo 4. La llamada de la noche. A la mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, pero yo apenas podía disfrutar de su luz. Las imágenes del claro estaban grabadas en mi mente. No pude dormir, y al mirar por la ventana, el bosque parecía más amenazante. Las sombras se estiraban más allá de los árboles y un presentimiento se apoderó de mí. Decidí que tenía que enfrentar lo que había experimentado. No podía ignorarlo, así que me dirigí al café. Necesitaba respuestas, o al menos un poco de claridad. Las mujeres que hablaban de las desapariciones estaban allí, charlando animadamente. Las miradas se volvieron hacia mí cuando entré, y su sonrisa se desvaneció. Una de ellas, Clara, se acercó a mí. Su rostro era serio y sus ojos poseían un aire de preocupación. Martín, te vimos anoche. Fuimos a buscarte, pero ya no estabas. Su voz temblaba un poco. ¿Sucedió algo? ¿Viste algo en el cerro? Dudé, pero sabía que no podía guardar silencio. Vi niños, muchos niños, estaban allí, y había algo más. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero al final salieron. Era oscuro y había risas, pero sus ojos eran profundos, vacíos. Las mujeres intercambiaron miradas alarmadas. Clara me tomó del brazo. Debemos hablar con la anciana del pueblo. Ella sabe más sobre esos encuentros. El camino hacia la casa de la anciana me pareció eterno. Mientras caminaba, sentí que el aire se volvía más denso, como si el bosque estuviese vivo y me observase. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Y qué era aquella sombra? Cada paso me acercaba a un abismo del que no estaba seguro de querer salir. Llegamos a la casa. Clara llamó, y un momento después una mujer de cabello blanco y arrugado apareció. Su mirada incisiva recorrió mi cara, como si estuviera buscando algo oculta dentro de mí. Martín, hemos esperado un tiempo para que alguien comparta su historia, dijo. He sentido que los ecos del pasado regresaban.
Estás en peligro. Ellos buscan compañía. Compartimos lo que había vivido. La anciana escuchó atentamente y al final exhaló un suspiro profundo. Esa piedra tiene historia. Los niños que viste no son del todo niños, son almas perdidas. Te invitan, pero una vez que entras, es difícil volver. Sentí un nudo en el estómago. ¿Volver? ¿A dónde? La anciana me miró con ojos tristes. A un lugar donde muchos ya no regresan. Si escuchan tu nombre, querrán que te quedes. La sombra que viste es la guardiana de esos secretos. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Mi mente estaba llena de imágenes de niños con ojos oscuros, de risas que helaban la sangre. Era obvio que no podía quedarme de brazos cruzados, por mi seguridad y la de aquellos que habían desaparecido. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, buscando un rayo de esperanza en su rostro. Debes enfrentar la sombra. La única manera de romper su poder es negarte a unirte a ellos. Tu voluntad es tu mayor aliado, contestó, su voz firme. Salí de allí con un nuevo propósito, pero la sensación de que algo me acechaba no me abandonó. En el fondo, sabía que el cerro y sus oscuros secretos me esperaban. Con cada latido, la necesidad de regresar se hacía más fuerte. Pero, aún así, un miedo profundo y abrumador se apoderaba de mí. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, me encontré mirando hacia el bosque. La llamada era incesante. Entonces lo vi. Una sombra se movía entre los árboles. Se detuvo, y sentí el tirón en mi pecho de nuevo. Era un aviso y una invitación a la vez. ¿Despertaré mis miedos o seré parte de ellos? Tenía que decidir, pronto. Capítulo 5. La opción de la sombra. El aire estaba tenso, como una cuerda lista para romperse. No podía apartar la vista de aquella sombra que se movía entre los árboles. Se sentía como si me llamara, como si el mismo bosque susurrara mi nombre. ¿Y si se tratara de una trampa? La advertencia de la anciana retumbaba en mi mente. Debía negarme a unirme a ellos. Pero, ¿cómo se ignora una invitación tan tentadora? Con cada pulso de mi corazón, la sombra parecía cobrar vida. Hice una respiración profunda y decidí que debía enfrentarla. Retrocedí hacia el borde del bosque, sintiendo que cada paso era una pequeña victoria sobre mi miedo. No podía dejar que la curiosidad me consumiera. Mientras me lo decía, noté un movimiento a mi alrededor. Las ramas crujían, y una risa suave y juguetona flotó en el aire. Recuerdos de esos ojos vacíos se multiplicaban en mi mente. Agaché la cabeza e intenté ignorar cualquier impulso de dar un paso más hacia el claro. ¿Por qué me haces esto?, grité al vacío, sintiendo que mi voz se ahogaba en las sombras. No quiero irme. No quiero ser parte de ustedes. A lo lejos la risa cesó. Un silencio inquietante se instaló por un instante, y entonces, un susurro llenó el aire. Era como si 1000 voces se unieran en un canto bajo y melancólico. Martín, ven. Mi piel se erizó. No, grité, y de repente, como si mi voz hubiera roto un hechizo, la sombra se detuvo. No podía seguir retrocediendo. No si quería entender lo que estaba pasando. Avancé un paso. El sendero se iluminó débilmente, y mis ojos se ajustaron. Entre la bruma vislumbré figuras que se materializaban. Eran los niños que había visto la noche anterior. Sus rostros eran familiares pero distorsionados, con sonrisas que no lograban ocultar la tristeza. Martín, ven a jugar, dijeron al unísono, sus voces reverberando en el aire como ecos lejanos. Sentí que un frío penetrante me envolvía. Aunque sabía que debían de ser almas perdidas, el deseo de estar con ellos crecía al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no regresáis? ¿Por qué no puedo ayudaros? Mis palabras salían de mi boca llenas de angustia. Nos quedamos porque queremos. Una de las figuras respondió, dando un paso adelante. El bosque nos busca, y tú eres uno de los elegidos. Ven, antes de que se cierre la puerta. La advertencia de la anciana resonó en mi mente. No puedo irme. Mi voz apenas era un susurro, pero me sostenía firme.
La sombra detrás de los árboles pareció encogerse, frustrada. Aquellos ojos vacíos me miraban, esperando una respuesta que no podía darles. Retrocedí y en ese momento un grito resonó en mis oídos, un eco de desesperación. «Martín, no nos dejes», imploró una de las figuras, extendiendo su mano hacia mí. La conexión que sentía me abrumó, como si todo mi ser quisiera ceder y unirse a ellos. La tentación de cruzar a aquel mundo era casi insoportable. Pero había algo más. Un destello de esperanza cruzó mi mente. Si me quedo, ¿qué pasará con ustedes? ¿No querrán salir de aquí? Pregunté con angustia, sintiendo el peso de sus ansias. Tu corazón es fuerte, Martín, pero el bosque siempre quiere algo a cambio, dijeron, y la sombra pareció agrandarse detrás de ellos. Mi tiempo se estaba agotando. Decidí dejar de dudar. No voy a ser parte de esto. Grité y di otro paso atrás. La sombra se estremeció, y su grito resonó, profundo y desgarrador, llenando la noche con un eco que hizo temblar los árboles. El cerro se llevará lo que pertenece, no escaparás de nosotros. Resonó una voz aterradora en el aire, mientras las figuras se desvanecían lentamente, y la oscuridad se tragaba su risa. Me volví y corrí. Mi único objetivo era llegar al pueblo, a la seguridad de las luces. Pero mientras me alejaba sentí que la sombra me seguía, más insistente que nunca. Su presencia era ahora parte de mí. No había escapado realmente. La sombra seguía siendo una parte del cerro, y de mí. Al llegar a la plaza del pueblo, algo se revolvió en mi pecho. Sabía que debían existir respuestas para poner fin a esta pesadilla. Sin embargo, también sabía que el tiempo no estaba de mi lado. La sombra todavía acechaba, y lo que había dejado atrás podría no haber terminado. Necesito saber, murmuré para mí mismo. No puedo dejar que alguien más caiga. Y en ese instante, supe que debía regresar al cerro. Tenía que enfrentar la sombra, y tal vez, también a mí mismo. Capítulo 6. La decisión. Regresar al cerro no era solo un acto de valentía, era una necesidad apremiante. A medida que me acercaba a la entrada del bosque, sentí que el aire se volvía más denso, como si la vegetación misma me estuviera atrapando en su abrazo. Caminé por el sendero conocido, pero cada paso resonaba como un eco en mi mente. El paisaje había cambiado. El brillo de las estrellas apenas podía atravesar las copas de los árboles. En ese lugar, la oscuridad se sentía más viva. No era solo un vacío, era un ser pensado, que respiraba en conjunto con el susurro del viento. Con cada clic de mis pisadas era como si el bosque respondiera acechante. Debo seguir adelante, me dije, aunque mi voz tembló. Necesitaba encontrar respuestas. Esa noche no solo estaba en juego mi libertad, sino también la posibilidad de rescatar a los que había dejado atrás. Al llegar al claro, la bruma se disipó un poco, dejándome ver con claridad. Miré a mi alrededor esperando que las figuras de los niños aparecieran nuevamente, esperando una señal. «Estoy aquí», grité, casi rogando. «Dime qué debo hacer». El frío se hizo más intenso y una ligera brisa acarició mi rostro. No había respuesta, solo silencio. Aún así, podía sentirlo. Los ojos vacíos, que antes me observaban, ahora parecían seguirme de cerca, implacables. Di un paso hacia el centro del claro cuando algo en el aire cambió. Una sombra alargada emergió suavemente desde el borde, como si el mismo cerro hubiera decidido manifestarse. Mi mente se llenó de imágenes de los niños, de esas risas alegres transformadas en gritos. Recordé la advertencia de la anciana. El bosque siempre quiere algo a cambio. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté dirigiéndome a la sombra. Sabía que no podía no hacer frente a aquello. Era un monstruo que habitaba tanto fuera como dentro de mí. La sombra pulsó, y de repente, una niebla oscura comenzó a cobrar forma. Las figuras de los niños aparecieron con sus miradas ansiosas, atrapadas y llenas de una melancolía que desgarraba el alma. «Te necesitamos, Martín», dijeron de nuevo, y esta vez sus voces estaban llenas de un dolor palpable. «No puedo», respondí sintiendo que mi corazón se rompía.
No puedo dejar que el cerro me consuma. Necesito encontrar una forma de liberarnos a todos. Hay un precio, dijo una de las figuras, y por un instante, su rostro se tornó serio. Debes desearlo con todas tus fuerzas. Debes estar dispuesto a sacrificar lo que más amas. Solo entonces, el bosque te permitirá salir. ¿Sacrificar? Asentí con la cabeza intentando procesar sus palabras. Aquella resolución se estaba gestando en mi interior. Sabía que debía tomar una decisión, pero la idea de perder algo querido me aterraba. La sombra pareció hacer eco de mi angustia. Hazlo ahora. El tiempo se acaba, resonó, mientras la niebla se espesaba. Las figuras comenzaron a desvanecerse una vez más, arrojando un último destello de luz por encima del cerro, y en ese instante, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La urgencia se apoderó de mí. «Espera, no puedo dejar que esto continúe. ¡No puedo!», grité. Pero solo un susurro tibio llegó de regreso. «Decídete, Martín. El cerro reclama lo que es suyo. Elige». Con un grito ahogado comprendí que enfrentar la sombra significaba enfrentar mis propios miedos. Mi corazón latía con fuerza, y aunque la idea de renunciar a algo valioso me llenaba de temor, sabía en el fondo que no había otra opción. La salvación no sería fácil, y pronto tendría que descubrir de lo que era capaz. Un impulso repentino me llevó a cerrar los ojos, preparándome para aceptar el inminente sacrificio. Tal vez era el momento de enfrentar al bosque de una vez por todas, y asumir la carga que había decidido cargar. Fue luego cuando me vino a la mente una pregunta muy real. ¿Qué estaba realmente dispuesto a perder? Capítulo 7. El sacrificio. Cuando abrí los ojos la sombra estaba ahí, más cerca que nunca, como si hubiera leído mi mente. La bruma se espesó a mi alrededor, y las figuras de los niños estaban en el borde de mi visión, esperándome, pero ahora con un aire de urgencia desesperada. ¿Estás listo para sacrificarte?, preguntó la sombra. Su voz era como el viento helado que atravesaba los árboles. Sentí un escalofrío recorrerme. Las palabras quedaban flotando en el aire, a la espera de mi respuesta. Tomé aire, mi mente atravesando imágenes de los momentos felices. Risas en el parque, juegos bajo el sol, abrazos cálidos. Todo eso se sentía tan lejano, pero entonces, las miradas de los niños, llenas de miedo y esperanza, regresaron a mí, dándome la fuerza que me faltaba. «Voy a hacerlo», afirmé en voz alta, sintiendo que era la única forma de poner fin a este ciclo de sufrimiento. Pero al mismo tiempo, el miedo hizo nido en mi pecho, preguntándose si realmente estaba dispuesto a dejarlo todo. La sombra dejó escapar un suspiro que sonó como el crujir de ramas secas. ¿Estás seguro de lo que esto implica? El sacrificio no es un juego, Martín. Tienes que estar dispuesto a perder lo que más amas. Reflexiona bien. Me detuve. Aquella advertencia pesaba como una piedra. En el fondo sabía que no había vuelta atrás. No podía dejar que el cerro siguiera reclamando vidas. Las risas de esos niños resonaban en mi mente, y su dolor nos unía de una manera que era imposible romper. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Mi voz tembló, pero no retrocedí. La sombra parecía girar a mi alrededor. El aire se tornaba más gélido. «Debes llevar lo que más valoras en tu vida al centro del claro. Solo entonces el cerro te concederá la posibilidad de liberarlos», explicó. Mis pensamientos se precipitaron hacia mi hermana, Clara, su risa, su sonrisa llena de vida. Quizás era eso lo que debía llevar. Pero la idea de perder a Clara, de dejarla atrás, me desgarraba por dentro. La quería más que a nada. ¿No hay otra manera?, me atreví a preguntar, sintiéndome pequeño ante tal elección. Las decisiones a menudo son dolorosas, Martín. Pero alguna vez debes elegir entre lo que desea tu corazón y lo que le debe al mundo. Respiré profundamente. Las figuras de los niños me miraban, y una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Era evidente que esto no era solo sobre mí. Era un sacrificio necesario para todos nosotros. Con un movimiento brusco, comencé a caminar hacia el centro del claro. Con cada paso,
El miedo retrocedía solo para ser reemplazado por la determinación. Saqué el colgante que siempre había llevado puesto, un regalo de mi hermana. Era un pequeño símbolo de nuestra conexión. Lo dejo aquí, murmuré. Por todos ustedes. Tan pronto como la joya tocó el suelo, el aire pareció vibrar. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, formando un remolino de energía. La niebla se volvió más densa. Las figuras de los niños se acercaron, y sintieron cómo su tristeza se entrelazaba con una creciente esperanza. «Lo has hecho, Martín», dijeron al unísono, sus voces resonando a través del bosque. Las sombras se agitaron, y frente a mí se alzó una figura más definida, creando un pasaje entre el mundo que conocía y el que había sido olvidado. «Tu sacrificio es valioso. Te concederé la oportunidad de liberarlos». Pero antes que pudiera responder, una risa lejana reverberó desde el fondo del bosque, interrumpiendo el instante sagrado. Entonces, sentí que algo se movía a mis espaldas. «No están solos», dijo una voz familiar. «Yo también volví para ustedes». Me volví rápidamente. Allí, en la penumbra, una figura emergió con un brillo sombrío. Mi corazón se hundió. No era lo que esperaba. Era Clara. Capítulo 8. El regreso. Clara. Apenas pude articular. Mis palabras se enredaron en el aire. La figura que solía ser el faro de mi vida ahora se encontraba entre sombras, como un eco doloroso de lo que había perdido. No entendía cómo podía estar ahí, en este lugar de desolación. Ella sonrió, pero no era la sonrisa brillante que recordaba. Era triste, y sus ojos tenían una profundidad que me hizo dudar de su realidad. «He estado aquí todo el tiempo, Martín. Yo tengo algo que decirte». Los niños a mi alrededor respiraban con un aire de expectativa. La sombra mantuvo su mirada fija en Clara, como si esperara que todo aquello se volviera aún más confuso. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con un nudo en la garganta. «Vine a ayudarte», respondió. Su voz era la misma melodía que siempre había resonado en mis memorias. Pero esta vez estaba cargada de un peso imponente. «El sacrificio no es solo tuyo. Es de todos». «¿De todos?». La sorpresa me hizo tambalear. Había llegado a aceptar la idea de sacrificarme, pero la noción de que Clara debía compartir mi carga me aterrorizaba. «No puedes, Clara. No puedes hacer esto. No puedo perderte». Sus ojos se iluminaron brevemente, pero la tristeza regresó rápidamente. «Es lo que quiero, Martín. No quiero que este lugar te devore sin luchar. Juntos podemos liberarlos a todos». Una ráfaga de viento azotó el claro, intensificando mi confusión. Las sombras parecían moverse con más violencia. La sombra frente a nosotros comenzó a reír. Un sonido frío que cortaba el aire. «¿Serás capaz de perder a tu hermana en este sacrificio? La vida es un intercambio, Martín». Mis pensamientos se agolpaban. Recuerdo el amor que sentía por Clara y lo que significaba para mí, pero el eco de los niños, sus risas y lágrimas, resonaba en mi interior. «Clara, espérame, necesito pensar». «No hay tiempo», interrumpió. «El cerro no espera a llorones. Tienes que decidir ya». Algo en su tono me hizo sentir que habíamos poco tiempo. Era como si los mismos árboles se inclinasen para escuchar nuestra conversación. El aire se sentía tenso, como un arco a punto de romperse. Juntos, en este momento, Clara y yo representábamos una unión que podría cambiarlo todo. Sin embargo, la idea de perderla me hacía querer gritar. «Voy a liberar a los niños», le afirmé. Una chispa de determinación encendía mi voz. «No dejaré que sufran más». «Pero no puedes intervenir, Clara. Esto es algo que debo hacer solo». Ella dio un paso hacia mí. Su expresión era intensa. «Si decides hacer esto sin mí, tal vez nunca encuentres la paz. ¿Estás dispuesto a cargar con esa culpa?». La risa de la sombra se volvió más intensa, como un eco en las profundidades del bosque. «Vamos. El tiempo se acaba». Su figura oscura se acercó, intentando quebrantar nuestra relación.
El miedo apretaba mi pecho. La indecisión me paralizaba. Necesitaba encontrar una respuesta que unificara nuestros destinos. Pero justo en ese momento, comprendí que no podía luchar sin Clara a mi lado. ¿De verdad quieres arriesgarte? ¿Dejar que el cerro te reclame también? Ella asintió con valentía, agarrando mi mano. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Nuestro sacrificio será por los que amamos, murmuré, mientras el aire vibraba a nuestro alrededor. En ese instante, supe que debía tomar la decisión más difícil de mi vida. Clara estaba lista para compartir este destino. La sombra se retorcía de furia, pero su risa se convertía en un grito desesperado. Las figuras de los niños comenzaron a cantar una melodía lejanas, una caricia de esperanza. Es el momento, Martín. Concentré toda mi fuerza y me preparé para activar ese sacrificio compartido. Mis ojos no se apartaban de los ojos de Clara, brillando en la oscuridad del bosque. Agarré su mano con fuerza y juntos, nos dirigimos hacia el centro del claro. La luz comenzaba a brotar de nuestros corazones entrelazados, mientras brazos nebulosos nos levantaban, preparándonos para la verdadera confrontación. No sabíamos qué sucedería después, pero en ese instante, estábamos listos para enfrentar al cerro, pero entonces, algo cambió en el aire, y sentí que una nueva amenaza se acercaba. No puede ser, murmuró Clara. No me digas que hay más. Y justo cuando creímos encontrar fuerza, una figura más oscura que la sombra emergió del bosque. Su presencia llenaba el claro como un manto de terror. Nos quedamos paralizados, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. La sombra de la noche. La figura que emergió del bosque era más imponente que cualquier oscuridad que jamás había enfrentado. Su contorno se difuminaba en el aire, casi como si se alimentara de la desolación a nuestro alrededor. Clara apretó mi mano con más fuerza, y su mirada transmitió el mismo temor que invadía mi pecho. No es un simple espectro, dije, mi voz apenas un susurro. La sombra más oscura se acercaba, su forma cambiaba, se retorcía como si fuera parte del mismo bosque. Un sudor frío comenzó a escurrir por mi frente. ¿Qué quieres?, pregunté, más por instinto que por esperanza. La respuesta, aunque no la deseaba, ya estaba escrita en el ambiente. Había venido a buscar algo, y ese algo éramos nosotros. La sombra no respondió. En lugar de eso, emitió un sonido profundo que resonó en el suelo, como si el mismo cerro respondiera. Los murmullos de los niños a nuestro alrededor se tornaron en risas nerviosas, un eco inquietante de lo que había trascendido. Sus voces se sucedieron en un conjunto tumultuoso, llenando el espacio con una energía vibrante. «Silencio», gritó la sombra, su voz erizaba la piel. «No hay lugar para ustedes aquí. La oscuridad ha venido por los que se atreven a desafiarme». Cada palabra era una carga. Sentí el miedo traspasar los límites de mi comprensión. La luz que había comenzado a brotar de nuestros corazones se tambaleó y vaciló ante la malevolencia que se cernía sobre nosotros. Martín, Clara, viéndome a los ojos, emanó una calma que contrastaba con la tormenta inminente. Debemos unir nuestras fuerzas. No hay otro camino. Asentí lentamente mientras el aire se volvía denso. El deseo de escapar luchaba con la necesidad de protegerla. Lo que más temía no era simplemente ser reclamado por la sombra, sino perder a Clara en el proceso. Pero no podía dejar que eso nos detuviera. ¡Juntos!, grité con todo lo que tenía, elevando nuestras manos entrelazadas hacia la sombra. En el instante en que lo hice, sentí que una corriente eléctrica nos rodeaba. La luz comenzaba a destellar de nuevo, brotando con más intensidad que antes. La sombra se agitó. Su forma comenzó a fragmentarse. No podéis escapar de mí. No sois más que una chispa en la oscuridad, un sacrificio que necesito para fortalecerme. Sin mí, los niños no regresarán. Sus palabras retumbaron como un tambor en mi mente. ¿Era eso lo que quería? ¿Usarnos para aumentar su control? La rabia se apoderó de mí. No lo permitiría. Si deseas nuestro sacrificio,
Tendrás que enfrentarte a la luz que llevamos dentro. Respondí. La determinación se encendía en mi pecho. Fue entonces que comprendí. La nueva sombra no solo nos quería destruir, sino también despojar de nuestra esperanza. Accedí a esa verdad. Cada niño que había sufrido, cada lágrima incluso, podía transformarse en fuerza. Clara y yo, no éramos solo dos. Éramos un ejército. La oscuridad empezó a retroceder mientras acumulábamos más luz. La sombra lanzó un grito desgarrador, pero su sonido se convertía en el eco de nuestra resistencia. Un destello iluminó el claro, y por un momento sentí que todo el dolor acumulado en este lugar empezaba a disiparse. Sin embargo, ese momento no duró. La sombra más oscura sacudió su forma nuevamente. Ahora lo entiendo. No solo son desechos del barro, sino también fragmentos de luz. Esta batalla no ha hecho más que comenzar. El miedo se reintegró en mi pecho, y Clara parecía percibirlo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz llena de una determinación renovada. Debemos encontrar esa luz interior. Hay que liberarla antes de que sea demasiado tarde, respondí. El peso de la responsabilidad se deslizó sobre mis hombros. Había un nuevo sentido de urgencia. La figura oscura amenazaba con engullir todo. Teníamos que actuar y luchar, pero ahora entendía que en el sacrificio encontraríamos también la salvación. Mientras la sombra se lanzaba hacia nosotros, transformándose en un torbellino de ira, le grité a los niños: «¡Cree en la luz! ¡Por nosotros, por Clara!». Su canto se intensificó, un coro puro que reverberaba por el claro. Era hora de pelear. La oscuridad ya no debía tener el control. La batalla había comenzado. Capítulo final. La luz de la esperanza. La sombra oscura se abalanzaba hacia nosotros, y el aire se llenaba de un frío helado, como si el mismo bosque intentara detenernos. Pero entre la confusión, la luz comenzaba a pulso en nuestros corazones, cobrándose fuerza con cada eco de las risas de los niños que aún habitaban el claro. Con un grito, Clara y yo unimos nuestras voces al coro de aquellos que se habían perdido, resonando con la determinación de los que aún deseaban regresar a la vida. La alegría reprimida de esos niños se manifestaba en la luz que brotaba de nosotros, y con cada palabra, cada sílaba que emitía mi garganta, la sombra se tambaleaba, incapaz de soportar la fuerza de nuestra unidad. «¡No más!», grité, y con eso, una ola de luz estalló hacia adelante, chocando con la oscuridad. Las figuras fantasmas de los niños comenzaron a rodearnos, formando un círculo de esperanza que iluminaba la penumbra. Sus ojos, antes vacíos de tristeza, ahora destellaban con una chispa de vida, como si se hubieran liberado del peso que los mantenía prisioneros. La sombra dio un giro, gritando en ira y desesperación: «¿Cómo se atreven a desafiarme? Soy el guardián de sus almas, el eco de sus lamentos». Pero en lugar de amedrentarnos, sus palabras sirvieron como un recordatorio de la oscuridad de la que estábamos luchando por salir. «Eres solo un eco, una creación del miedo», le respondí, sintiendo el poder de la verdad impulsando mis palabras. «La luz de los que amamos siempre brillará, incluso en la oscuridad más profunda». El aire se iluminó con destellos deslumbrantes, y el suelo tembló bajo nuestros pies. La sombra comenzó a retroceder, pero no se daría por vencida. Empezó a desplegar tentáculos oscuros hacia nosotros, como si intentara absorber nuestra luz. «No escaparéis. Nadie jamás ha logrado salir de este lugar sin ser reclamado». Su voz era un susurro frío, pero la certidumbre en mi interior crecía. «Clara», la llamé, y nuestras miradas se encontraron. Ella sonrió, y su luz brilló más intensamente, fusionándose con la mía. «Juntos», murmuré, y así, extendimos las manos, involucrando a todos los niños en nuestro círculo, formando un vínculo indestructible. La luz creció cada vez más, uniendo nuestras fuerzas en un solo haz glorioso. La sombra soltó un grito desgarrador, un sonido que reverberaba en mis huesos, mientras sucumbía ante la luz que había emergido de nosotros.
Con un último grito, se disolvió, desvaneciéndose en el aire como humo. La oscuridad que había abrazado el cerro por tanto tiempo comenzó a disiparse. Las risas de los niños resonaban dulcemente. Aquellos que habían estado atrapados finalmente estaban siendo liberados, dejando atrás las ansias de la sombra. Las figuras etéreas sonrieron, sus ojos ahora llenos de calma y gratitud. Gracias, Martín. Gracias, Clara. Ahora estamos libres, dijeron en un susurro alegre que impregnaba el aire cálido y lleno de luz. Cuando la última figura desapareció, Clara y yo nos quedamos en el claro. La bruma se desvaneció y los árboles dejaron de crujir. El cerro respiraba, y la naturaleza parecía más viva, como si una carga pesada hubiera sido liberada. Sin embargo, incluso en medio de esta victoria, una pregunta permanecía. Miré a Clara, cada vez más real, pero con una pizca de inquietud en su sonrisa. ¿Y tú? ¿Cómo regresaste? Ella vaciló y su mirada se tornó distante por un momento, como si algo la estuviera llamando. No lo sé, querido hermano. Tal vez este lugar aún guarda secretos, pero por ahora, creo que estamos a salvo. No dejes que esto vuelva, le dije, sintiendo una brisa fresca sobre mi piel. Nunca tenemos la certeza de si lo hemos dejado atrás por completo. Mientras caminábamos hacia la salida del claro, y el sol empezaba a asomar por el horizonte, me pregunté si realmente habíamos acabado con la oscuridad de una vez por todas. Pero algo me decía que siempre habría ecos en el bosque, susurros que nunca se desvanecerían completamente, y así, mientras dejábamos el Cerro de la Estrella, con la esperanza vivita en nuestros pechos, me preparé para lo que vendría, porque a veces, el camino a seguir es un misterio por descubrir, y la luz del conocimiento puede ser tanto un refugio como un desafío.